El primer amor. Preámbulo. Los invitados se habían retirado hacía rato. El reloj dio las 12:30. En el salón solo quedaron el dueño de la casa, Sergei Nikolayevich y Vladimir Petrovich. El dueño llamó con la campanilla y ordenó que se llevaran los restos de la cena. Pues, como habíamos acordado, pronunció, después de acomodarse en el sillón y encendiendo un cigarro, cada uno de nosotros se ha comprometido a contar la historia de su primer amor. Empiece usted, Sergei Nikolayevich. Sergei Nikolayevich, regordete, rubio, de cara mofletuda, miró primero al anfitrión, alzó los ojos al techo y dijo por fin: «No tuve un primer amor. Empecé por el segundo». «¿Cómo así?» «Muy sencillo. Tenía 18 años cuando empecé a cortejar a una señorita muy agraciada, pero la cortejaba como si ya estuviera acostumbrado a hacerlo. De igual forma cortejé después a otras mujeres, pero la verdad es que por primera y última vez me enamoré de mi niñera cuando yo tendría unos 6 años. Pero de eso hace mucho tiempo. Los pormenores de esa relación ya se han borrado de la memoria, y aunque los recordara, ¿a quién le podría interesar?» «¿Qué hacer entonces?», se lamentó el dueño de la casa. «Mi primer amor tampoco podrá entretenerlos. Hasta antes de conocer a Ana Ivanovna, mi esposa, no me enamoré de nadie, y todo nos salió maravillosamente. Nuestros padres hicieron de casamenteros, muy pronto llegamos a querernos y nos casamos sin pérdida de tiempo. Mi relato se cuenta en 2 palabras. Yo, amigos míos, debo confesar que, al proponer este tema del primer amor, cifraba mis esperanzas en ustedes, quienes, aunque no se puede decir que sean viejos solterones, tampoco son tan jóvenes. Quizá usted pueda distraernos, Vladimir Petrovich». Vladimir Petrovich, hombre de unos 40 años, moreno con algunas hebras de plata en el cabello, contestó después de una corta pausa: «Mi primer amor en verdad pertenece a la categoría de los poco corrientes». «¡Ajá!», exclamaron al mismo tiempo el dueño y Sergei Nikolayevich. «¡Tanto mejor! Cuéntenoslo». «Con mucho gusto. Aunque no lo voy a contar ahora mismo. No soy elocuente, resultaría seco y demasiado breve o muy dilatado y falso. Si ustedes me lo permiten, escribiré todo lo que recuerde en un cuaderno y después lo leeré». Al principio los amigos protestaron, pero Vladimir Petrovich acabó por convencerlos. Se volvieron a reunir después de 2 semanas y Vladimir Petrovich cumplió con su palabra. He aquí lo que había escrito en su cuaderno. 1. Tenía yo entonces 16 años. Era en el verano de 1883. Vivía en Moscú con mis padres, que tenían alquilada una dacha cerca de Kaluskaya Zastava, frente al parque Nieskuchny. Me estaba preparando para ingresar en la universidad, pero estudiaba muy poco y sin afanes. Nada se interponía a mi libertad. Hacía lo que quería, sobre todo desde que me había liberado de mi último preceptor francés, que por nada del mundo podía convencerse de que había caído en Rusia comme une bombe, y se pasaba los días tumbado en la cama con un gesto de mal humor. Mi padre me trataba con una cariñosa indiferencia. Mi madre apenas si me hacía caso, a pesar de ser yo su único hijo. La consumían otras preocupaciones. Mi padre, joven aún y muy atractivo, se había casado con ella por interés. Ella era 10 años mayor. Mi madre llevaba una vida muy triste. Siempre sobresaltada, consumida por los celos, se desesperaba, aunque nunca en presencia de mi padre, a quien le tenía mucho miedo, y él se mantenía siempre severo, frío, distante. No he visto jamás a otro hombre más refinadamente tranquilo, soberbio y dominante. Nunca olvidaré las primeras semanas que pasé en la dacha. El clima era espléndido. Nos habíamos trasladado de la ciudad el 9 de mayo, el día de San Nicolás. A veces salía a pasear por el jardín de la dacha o por Nieskuchny o Kaluskaya Zastava. Me llevaba algún libro,
el manual de Kaidanov, por ejemplo, pero lo abría muy rara vez y prefería recitar versos en voz alta. Sabía muchos de memoria. Me hervía la sangre y sentía una presión en el corazón. Era una sensación dulce y ridícula. Estaba a la espera de algo y al mismo tiempo sentía temor. Me maravillaba por cualquier cosa y permanecía como a la expectativa. Mi fantasía revoloteaba y se lanzaba veloz alrededor de las mismas imágenes. Igual que los vencejos se lanzan al amanecer alrededor del campanario. Me quedaba pensativo, triste y hasta lloraba. Pero incluso a través de las lágrimas y de la melancolía que me transmitía un verso melodioso o la hermosura de un atardecer, la feliz sensación de una vida en pleno ardor juvenil se abría paso como la hierba primaveral. Tenía a mi disposición un caballo de montar. Yo mismo lo ensillaba y me iba solo al galope hacia cualquier lugar apartado, e imaginaba que era un caballero en una justa, que alegre soplaba el viento en mis oídos, o con la cara levantada al cielo, sentía que el alma se me llenaba con su luz deslumbrante y su azul inmenso. Recuerdo que por aquellos días casi nunca aparecía en mi mente la imagen de una mujer con los rasgos definidos, como tampoco el espejismo del amor femenino. Pero en todo lo que pensaba, en todo lo que sentía, se ocultaba el presentimiento de algo nuevo, lleno de una inefable dulzura, algo femenino, de lo que era solo consciente a medias y hería a mi pudor. Este presentimiento, esta espera anhelante, se había adueñado de todo mi ser. Lo respiraba, corría por todas mis venas con cada gota de sangre. El destino quiso que se materializara muy pronto. Nuestra dacha constaba de una vivienda señorial, construida en madera, con columnas y 2 alas muy bajas. En el ala izquierda funcionaba una minúscula fábrica de papel barato para empapelar. A menudo me acercaba a ver cómo decenas de niños, escuálidos y desgreñados, con unos delantales grasientos y las caras macilentas, saltaban una y otra vez para encaramarse a unas palancas de madera que a su vez presionaban el marco cuadriculado de la prensa, y de esa forma, con el peso de sus cuerpos enjutos, imprimían en los papeles los dibujos de vivos colores. La pequeña ala derecha estaba vacía y estaba en alquiler. Un día, unas 3 semanas después del 9 de mayo, en esta ala se abrieron las contraventanas y en las ventanas aparecieron algunos rostros femeninos. Una familia se acababa de instalar allí. Recuerdo que ese mismo día, a la hora de comer, mi madre preguntó al mayordomo quiénes eran nuestros nuevos vecinos, y entonces, al oír el apellido de la princesa Saseskin, exclamó al principio con algo de respeto: «¡Ah, una princesa!». Pero agregó enseguida: «Seguramente será una princesa venida a menos». «Han llegado en 3 coches de alquiler», informó el mayordomo, mientras servía respetuosamente un plato. «No tienen carruaje propio, y los muebles son de lo más baratos». «Sí», observó mi madre. «No obstante, será mejor». Mi padre le lanzó una fría mirada y ella guardó silencio. En efecto, no era posible que la princesa fuera una mujer rica. El ala de la dacha que había alquilado estaba tan maltrecha y era tan pequeña y bajita que nadie medianamente acomodado aceptaría vivir ahí. Sin embargo, la verdad fue que en ese momento no le presté mucha atención a nada de eso. Al título principesco tampoco le di ninguna importancia, pues hacía poco había leído Los bandidos de Schiller. 2. Tenía por costumbre vagar cada tarde por nuestro jardín, acechando escopeta en mano a los cuervos. Desde siempre odiaba esos pájaros recelosos, rapaces y astutos. El día del que voy a hablar fui como siempre al jardín, y después de recorrer sin éxito todos los senderos, los cuervos ya me conocían, y solo lanzaban entrecortados graznidos desde lejos. Me aproximé casualmente a la valla baja que separaba nuestra propiedad de la franja de un estrecho jardín, situado a la derecha, detrás del ala y que le pertenecía. Iba yo con la cabeza gacha. De repente escuché unas voces, miré al otro lado de la valla y quedé petrificado.
Fui testigo de un espectáculo singular. A unos pasos de distancia donde me encontraba, en un claro, entre unas matas aún verdes de frambuesa, estaba una muchacha, alta, esbelta, con un vestido rosa a rayas y un pañuelito blanco a la cabeza. A su alrededor se apretujaban 4 jóvenes, y ella los golpeaba por turno en la frente con esas flores grises pequeñas cuyo nombre ignoro, pero que los niños conocen también. Son esas flores que forman unas bolsitas, y cuando uno las golpea contra algo duro, revientan con estrépito. Los jóvenes ofrecían la frente con tanto placer, y en los movimientos de la muchacha, yo la observaba de perfil, había algo tan encantador y dominante, tan cariñoso, tan divertido y agradable, que casi lancé un grito de sorpresa y satisfacción. Y creo que en ese instante lo habría dado todo porque aquellos deliciosos deditos me golpearan también en la frente con una flor. Se me cayó la escopeta, quedé en suspenso, devorando con los ojos aquel grácil talle, y el cuello, y las bellas manos, y la rubia cabellera un poco despeinada bajo el blanco pañuelito, y el inteligente ojo entornado, y las pestañas, y la tierna mejilla debajo de ellas. —¡Joven! —Oiga, jovencito —oí de pronto una voz a mi lado—, ¿le parece que está bien mirar de esa manera a las señoritas desconocidas? Me estremecí y quedé de una pieza. Muy cerca, del otro lado de la valla, estaba un hombre de pelo negro corto, mirándome irónicamente. En el mismo instante la muchacha se dio la vuelta hacia mí. Vi entonces unos enormes ojos grises en un rostro ágil y animado. Ese rostro de pronto se estremeció. Empezó a reírse, brillaron en él unos dientes blancos, las cejas se arquearon graciosas. Me sonrojé, recogí la escopeta y, perseguido por unas carcajadas sonoras, pero no malintencionadas, corrí hasta mi cuarto, me arrojé sobre la cama y me cubrí la cara con las manos. El corazón me daba brincos. Estaba avergonzado y alegre a la vez. Me embargaba una emoción desconocida. Descansé, me peiné, me arreglé y bajé a tomar el té. Aún tenía en la mente la imagen de la muchacha. El corazón me había dejado de saltar, pero se contraía dulcemente. —¿Qué te pasa? —preguntó de repente mi padre. —¿Mataste algún cuervo? Quise revelarle todo, pero me contuve, y solo sonreí para mis adentros. Antes de acostarme, no sabría explicar por qué, giré 3 veces sobre una pierna, me unté pomada en el pelo, me tumbé y dormí toda la noche como un lirón. No había amanecido aún cuando me desperté por un instante. Levanté la cabeza, miré eufórico alrededor y volví a dormirme. 3. ¿Cómo hacer para conocerlos? Fue lo primero que pensé al despertarme. Antes del desayuno salí al jardín, pero no me aproximé mucho a la valla y no vi a nadie. Después de desayunar pasé repetidas veces por la calle, delante de la casa de campo, vigilando desde lejos las ventanas. Me pareció ver su rostro tras las cortinas, y sobrecogido me apresuré a retirarme. Pero es preciso que nos conozcamos, pensaba paseando sin ton ni son por el arenoso descampado que se extendía delante del Nieskuzhny. ¿Pero cómo? Ese es el problema. Recordaba hasta el mínimo detalle de lo sucedido el día anterior. No sabía por qué, pero instintivamente lo que recordaba con mayor claridad era que ella se había burlado de mí. Mientras me ofuscaba y urdía diferentes planes, el destino ya actuaba a mi favor. Durante mi ausencia de la casa, mi madre recibió una carta de la nueva vecina, escrita en papel gris, sellado con lacre marrón, de ese que se usa solo en los certificados de correos y en los corchos de vino barato. En la nota, escrita con faltas de ortografía y letra descuidada, la princesa solicitaba a mi madre su protección. Según la princesa, mi madre conocía bien a personas importantes de las que dependía su suerte y la de sus hijos, ya que la princesa tenía pendientes unos asuntos graves. Me dirijo a usted, escribía,
como una dama noble a otra dama noble, y además me es agradable aprovechar esta oportunidad. Por último, le pedía permiso para venir a visitarla. Encontré a mi madre de mal humor. Mi padre no estaba en casa y no tenía con quién consultar. Era desde todo punto imposible no contestar a una dama noble, princesa además, pero mi madre no sabía cómo hacerlo. Le parecía incorrecto escribir una respuesta en francés, pero sabía que no andaba muy bien en ortografía rusa, por eso no quería comprometerse. Se alegró al verme, y me ordenó que fuera de inmediato a casa de la princesa y le dijera de palabra que mi madre, en la medida de sus posibilidades, estaría siempre dispuesta a complacer a su excelencia, y le rogaba que pasara a verla después de las 12. El inesperado y rápido cumplimiento de mis íntimos deseos me alegró, y al mismo tiempo me asustó. Pero no manifesté la emoción que se había apoderado de mí, y pasé primero por mi habitación, para ponerme la corbata nueva y una chaqueta. En casa llevaba siempre puestos un blusón y unos cuellos vueltos que odiaba. 4. En el vestíbulo, estrecho y desaseado del ala, donde entré con un temblor involuntario en todo el cuerpo, me recibió un criado viejo y canoso, la piel oscura, de color bronce, y unos ojillos sombríos de porcino. Nunca antes había visto yo unas arrugas tan profundas como las que le cruzaban la frente y las sienes. Llevaba en un plato la espina totalmente pelada de un arenque, y cerrando con el pie la puerta que comunicaba con la habitación contigua, pronunció con brusquedad: «¿Qué quiere?» «¿Está en casa la princesa Saseskin?», pregunté. «Bonifati», gritó una estridente voz femenina al otro lado de la puerta. El criado, en silencio, me dio la espalda, dejando ver una librea muy gastada, con un solo botón blasonado, ya medio verde, y se retiró, dejando el plato en el suelo. «¿Fuiste a la comisaría?», oí la misma voz de mujer. El criado balbuceó algo inaudible. «¿Ah? ¿Ha venido alguien?». La oí de nuevo. «¿El señorito de los vecinos? Dile que pase». El criado apareció otra vez y levantó el plato del suelo. Manifestó: «Pase, por favor, a la sala». Me alicé el pelo y entré en la sala. Me encontré en una habitación no muy grande y no muy aseada, con muebles pobres que parecían puestos de cualquier manera. Junto a la ventana, en un sillón que le faltaba un brazo, estaba sentada una mujer de unos 50 años, fea, con la cabeza descubierta, con un viejo vestido verde y un pañuelo de vivos colores enrollado al cuello. Sus pequeños ojos negros se clavaron en mí. Me acerqué y la saludé con una reverencia. «¿Tengo el honor de hablar con la princesa Sasekin?» «Sí, yo soy la princesa Sasekin. ¿Y usted es el hijo del señor V?» «Sí, señora. He venido por encargo de mi madre». «Tenga la bondad de tomar asiento». «Bonifati, ¿dónde están mis llaves? ¿No las has visto?» Transmití a la señora Sasekin la respuesta de mi madre a su misiva. Me escuchaba dando golpecitos con sus gordos dedos rojos en el marco de la ventana, y cuando terminé volvió a mirarme fijamente. «Muy bien, iré sin falta», dijo por fin. «Pero, qué joven es usted. Permítame preguntarle, ¿cuántos años tiene?» 16, titubeé. La princesa sacó del bolsillo unos grasientos papeles escritos. Se los llevó hasta la nariz y comenzó a hojearlos. «Buena edad», pronunció de repente, volviéndose inquieta hacia mí y sin dejar de moverse en la silla. «Usted, por favor, no se ande con ceremonias. En mi casa todo es simple». «Demasiado simple», pensé, observando con involuntaria repugnancia su desaliñada figura. Y en ese momento se abrió de golpe otra puerta de la sala, y en el marco apareció la muchacha que había visto la víspera en el jardín. La joven alzó un brazo, y en su rostro se dibujó una sonrisa burlona. «Y esta es mi hija», añadió la princesa señalándola con el codo. «Sina, este es el hijo del señor B, nuestro vecino. ¿Cómo se llama usted?» «Vladimir», balbuceé, levantándome muy emocionado.
¿Y su patronímico? Petrovich. Sí, conocí un jefe de policía que también se llamaba Vladimir Petrovich. Bonifati, no busques las llaves, las tengo en el bolsillo. La joven seguía mirándome con la misma sonrisa burlona, entornando ligeramente los ojos y con la cabeza un poco ladeada. Ya he visto a Monsieur Voldemar, comenzó. El sonido plateado de su voz recorrió mi ser como un dulce frescor. ¿Me permite que lo llame así? Con mucho gusto, tartamudeé. ¿Dónde? Preguntó la princesa. La joven princesa no respondió a su madre. ¿Está usted ahora ocupado? Preguntó sin quitarme los ojos de encima. No, princesa. ¿Quisiera ayudarme a desmadejar la lana? Venga, pase a mi cuarto. Me llamó con la cabeza y salió de la sala. Yo la seguí. En la habitación donde entramos los muebles eran algo mejores y estaban distribuidos con más gusto, aunque la verdad fue que en ese instante casi no pude notar nada. Me movía como en sueños, y a mi cuerpo lo invadía un bienestar tan poco común que lindaba con la necedad. La joven princesa se sentó, sacó una madeja de lana roja, y señalándome una silla frente a la suya, desenvolvió cuidadosamente la madeja y la puso en mis manos. Lo hizo todo en silencio, con una graciosa dilación, mientras que en sus labios apenas entreabiertos reposaba la misma sonrisa, diáfana y maliciosa. Empezó a enrollar la lana en una carta de naipe doblada por la mitad. De pronto me lanzó una mirada tan clara y fugaz que contra mi voluntad me estremecí. Cuando abría del todo los ojos, que los mantenía casi todo el tiempo entornados, su rostro cambiaba por completo, como si una luz lo iluminara. ¿Qué pensó usted ayer de mí, Monsieur Voldemar? Me preguntó después de una pausa. Seguramente le dejé una mala impresión. Princesa, no he pensado nada. ¿Qué derecho tengo? Respondí azorado. Escuche, siguió ella. Usted no me conoce aún. Yo soy muy rara. Quiero que siempre se me diga la verdad. He oído que usted tiene 16 años. Yo tengo 21. Ya ve que soy mucho mayor que usted. Así que me deberá decir siempre la verdad y hacerme caso. Añadió. Míreme. ¿Por qué no me mira? Mi confusión iba en aumento, pero levanté los ojos. Ella me sonrió. Sin embargo, no era la sonrisa de antes, sino otra. Era una sonrisa de aprobación. Bajando la voz con ternura, me dijo, «Míreme, no me desagrada, me gusta su cara, presiento que seremos amigos. ¿Y yo le gusto?», agregó con picardía. «Princesa», quise empezar. «Haga el favor de llamarme Zinaida Alexandrovna. Y además, ¿qué costumbre tienen los niños, los jóvenes, de no decir sinceramente lo que sienten? Eso está bien para las personas mayores, pero yo le gusto, ¿no es verdad?». Aunque me resultaba agradable que hablara de manera tan directa conmigo, me enojé un poco. Quería demostrarle que no estaba tratando con una criatura, así que le dije con el mayor desenfado posible y poniéndome serio. «Claro que usted me gusta mucho, Zinaida Alexandrovna, no quiero ocultárselo». Sacudió levemente la cabeza y preguntó enseguida, «¿Usted tiene preceptor?». «No, hace mucho que no». Mentía, pues hacía menos de un mes que me había despedido de mi preceptor francés. «¡Ojo! Ya veo que es usted una persona mayor». Me dio un ligero golpe en los dedos. «No baje las manos», y se puso a enrollar hacendosa el ovillo. Aprovechando que ella mantenía bajos los ojos, empecé a contemplarla, primero de manera furtiva, después de forma cada vez más audaz. Su rostro me pareció más encantador que el día anterior. Era tan fino, tan inteligente y delicado. Estaba sentada de espaldas a la ventana, de la que pendía una cortina blanca, y un rayo de sol, filtrándose por ella, bañaba con luz tenue los vaporosos cabellos dorados de la princesa, el cuello virginal, los hombros torneados y el pecho suave y tranquilo. Yo la contemplaba,
Cuán cercana y cuán entrañable la sentía. Era como si la conociera de mucho tiempo atrás, y como si hasta antes de conocerla no supiera nada y ni siquiera vivido. Llevaba un vestidito oscuro, bastante usado, y un delantal. Creo que habría acariciado con placer cada pliegue del vestido y del delantal. La falda dejaba al descubierto la punta de sus botitas, ante las que me hubiera posternado con adoración. Y aquí estoy, sentado ante ella, pensé. Ya nos conocemos. ¡Qué dicha, Dios mío! De tanta emoción por poco salto de la silla, pero me limité a mover las piernas como una criatura que se entretiene con una golosina. Me sentía como pez en el agua, y me habría quedado un siglo en aquel cuarto sin moverme. Sus párpados se alzaron dulcemente. Ante mí volvieron a brillar con ternura sus ojos claros, y me sonrió otra vez. —¿Cómo me mira usted? —dijo quedamente, y me amenazó con el dedo. Me sonrojé. Lo comprende todo. Ve todo, cruzó por mi mente. ¿Y cómo no lo ha de comprender y ver todo? De pronto se oyó ruido en la habitación contigua y el tintineo de un sable. La princesa madre gritó desde la sala. —Zinaida, Bielozorov te ha traído un gatito. —¿Un gatito? —exclamó Zinaida, y se levantó precipitadamente del asiento. Dejó el ovillo en mis rodillas y salió corriendo. Yo también me levanté. Dejé la madeja y el ovillo de lana en la ventana, entré en la sala y me detuve perplejo. En el centro del salón, con las patitas estiradas, había un gatito rayado. Zinaida, de rodillas ante él, le levantaba cuidadosamente la cabecita. Junto a la señora princesa y tapando casi todo el entrepaño, vi un apuesto húsar de rizada cabellera rubia, la cara rubicunda y de ojos saltones. Zinaida repetía: ¡Qué gracioso! No tiene los ojos grises sino verdes, y qué orejas más grandes. Gracias, Víctor Egorich, es usted muy amable. El húsar, en el que reconocí a uno de los jóvenes del día anterior, sonrió e hizo una inclinación de cabeza, haciendo sonar las espuelas y los aros del sable. Ayer usted se dignó decir que quería tener un gatito rayado con orejas grandes, y yo lo he conseguido. Su palabra es ley para mí. Y volvió a inclinarse. El gatito maulló débilmente y se puso a olfatear el suelo. —¡Está hambriento! —exclamó Zinaida. —Bonifati, Sonia, traigan leche. Entró una criada con un viejo vestido amarillo y un pañuelito descolorido al cuello, trayendo un platito de leche que dejó en el suelo. El gatito se estremeció, cerró los ojos y empezó a lamer. —¡Qué lengua más sonrosada tiene! —dijo Zinaida, que había agachado la cabeza casi hasta el piso y estaba mirando de costado al gato muy cerca de su trompa. Cuando el animal se hartó, se puso a ronronear, arañando melindroso con las patitas. Zinaida se levantó, volteó a mirar a la criada y le dijo indiferente: —Llévatelo. —Por el gatito, tiéndame su manita —dijo el húsar mostrando los dientes y sacudiendo todo su corpachón, ceñido dentro del uniforme nuevo. Las dos, accedió Zinaida, y le tendió las manos. Mientras él las besaba, ella me miraba por encima del hombro. Yo permanecía inmóvil, sin saber si reír, decir algo o sencillamente seguir en silencio. De pronto, a través de la puerta abierta del recibidor, divisé la silueta de Fiodor, nuestro lacayo, que me hacía señas. Salí maquinalmente. —¿Qué quieres? Me respondió en un susurro. Su mamá ha mandado a buscarlo. Está enojada porque usted no vuelve con la respuesta. —¿Hace mucho que estoy aquí? —Más de 1 hora. —¿Más de 1 hora? Repetí asombrado y, regresando a la sala, comencé a hacer reverencias. —¿A dónde va usted? —preguntó la joven princesa, mirándome por detrás del húsar. —Tengo que ir a casa —y añadí dirigiéndome a la anciana—. Entonces le digo a mi madre que usted tendrá la bondad de visitarnos después de la 1. —Dígaselo así, jovencito. La princesa sacó apresuradamente la caja de rapé y aspiró con tanto ruido que me sobresalté. —Dígaselo así
reiteró carraspeando y parpadeando con los ojos lacrimosos. Me incliné una vez más y salí de la habitación, sintiendo en la espalda ese embarazo que se apodera de una persona muy joven cuando sabe que la siguen con la mirada. «Monsieur Voldemar, no se olvide de que tiene que pasar a vernos», gritó Zinaida y volvió a reír. «¿Por qué está siempre riéndose?», pensaba yo, al regresar a casa en compañía de Fiodor, que aunque no me decía nada, me seguía con un aire de reprobación. Mi madre me regañó y se extrañó. ¿Qué podía haber estado haciendo tanto tiempo en casa de esa princesa? No respondí nada y me fui a mi cuarto. Sentí de pronto una gran tristeza. Me esforzaba por no llorar. Sentía celos del húsar. 5. La princesa, tal como lo había prometido, visitó a mi madre, pero a ella no le cayó bien. No estuve presente durante la entrevista, pero cuando nos sentamos a comer, mi madre le comentó a mi padre que aquella princesa Sasekin le había parecido una femme très vulgaire, que le había importunado mucho, rogándole que intercediera en su nombre ante el príncipe Sargui, que tenía toda una serie de pleitos y asuntos urgentes. Des vilaines affaires d'argent, que seguramente se trataba de una intrigante de marca mayor. Sin embargo, añadió que la había invitado con la hija a comer al día siguiente. Al oír «con la hija», enterré la nariz en el plato. Porque, al fin y al cabo, era una vecina de renombre. A lo que mi padre contestó que ahora recordaba de qué señora se trataba. De joven, él había conocido al difunto príncipe Sasekin, una persona educadísima pero banal y pendenciera, a quien en sociedad apodaban Le Parisien, por haber vivido mucho tiempo en París. Que había sido muy rico, pero que había perdido toda la fortuna en el juego, y que se había casado, quién sabe por qué razón, quizá fuera por el dinero, con la hija de cierto empleadillo, aunque bien podía haber hecho mejor elección, añadió mi padre y sonrió fríamente, y después se metió en especulaciones, arruinándose por completo. «¿Se le podrá ocurrir pedirnos dinero prestado?», sugirió mi madre. «Es muy posible», dijo mi padre con calma. «¿Habla francés?». «Muy mal». Aunque da lo mismo. Me parece haberte oído decir que invitaste también a la hija. Alguien me ha dicho que es una joven muy agradable e instruida». «Ah, entonces no ha salido a la madre». A lo que objetó mi padre. «Y tampoco al padre. También tenía instrucción, pero era tonto». Mi madre suspiró y se quedó pensativa. Mi padre guardó silencio. Me sentí muy molesto durante esta conversación. Después de la comida salí al jardín, pero esta vez sin la escopeta. Había jurado no acercarme al jardín de la Sasekin. Pero una fuerza irresistible me atraía y no fue en vano. En cuanto me aproximé a la valla, vi a Zinaida. Estaba sola. Avanzaba lentamente por la vereda, con un libro en las manos. No se fijó en mí. Casi la dejé pasar, pero de pronto reaccioné y tosí. Ella se volvió, y sin detenerse apartó con la mano la ancha cinta azul de su sombrero de paja. Me miró, sonrió apenas y posó de nuevo los ojos en el libro. Me quité la gorra, titubeé un poco sin moverme del sitio, y me alejé sintiendo un peso en el corazón. «¿Qué suis-je pour elle?», pensé en francés. Dios sabrá por qué. A mis espaldas oí unos pasos conocidos, y al volverme vi que se aproximaba a mi padre con su andar rápido y ágil. «¿Es esa la joven princesa?», me preguntó. «Sí, es ella». «¿La conoces?». «La vi esta mañana en casa de la señora princesa». Mi padre se detuvo, y girando sobre sus talones, echó a andar en dirección contraria. Al pasar junto a Zenaida se inclinó cortés. Ella también hizo una inclinación de cabeza, sin ocultar cierto asombro, y bajó el libro. Vi que Zenaida lo siguió con los ojos. Mi padre vestía siempre con mucha elegancia, de una forma muy propia y sencilla, pero nunca antes su figura me pareció más esbelta. Jamás su sombrero gris le había sentado mejor sobre su cabellera rizada que empezaba a perder volumen. Me aproximé a Zenaida, pero ni se fijó en mí,
Levantó nuevamente el libro y se alejó. 6. Pasé toda la tarde y la mañana del día siguiente sumido en un melancólico embotamiento. Recuerdo que intenté ponerme a estudiar y abría a Kaidanov, pero las extensas líneas y las páginas del célebre manual pasaban ante mis ojos sin dejar ninguna huella. Leí 10 veces seguidas las palabras «Julio César se distinguía por su arrojo militar», y sin comprender una palabra tiré el libro a un lado. Antes de la comida, volví a engominarme el pelo y me puse otra vez el capote y la corbata. ¿Para qué?, preguntó mi madre al verme. Aún no eres estudiante, y sabe Dios si pasarás los exámenes. Además, tu capote es nuevecito, no vamos a tirarlo. «Vendrán visitas», murmuré casi con desesperación. «¡Qué absurdo! Vaya unas visitas». Tuve que hacer caso y sustituí el capote por la chaquetita, pero no me quité la corbata. La princesa y su hija llegaron media hora antes de la comida. La vieja, por encima del vestido verde que yo conocía, se había puesto un chal amarillo, y en la cabeza llevaba una cofia pasada de moda, con cintas color fuego. Sin perder tiempo, se puso de inmediato a hablar de sus letras de cambio. Suspiraba, se quejaba de su pobreza, rogaba con insistencia, y no se inmutaba por nada. Aspiraba el rapé haciendo mucho ruido. Daba vueltas y se movía en su silla con el mismo desenfado que en su casa. Parecía olvidarse de que era princesa. Zinaida, por el contrario, se conducía con acentuada etiqueta, casi con arrogancia, como una auténtica princesa. En su rostro se dibujó una fría y altiva inmovilidad. Yo no la reconocía. No reconocía sus miradas, sus sonrisas, aunque en aquel nuevo porte me resultaba maravillosa. Llevaba un ligero vestido de lanilla haciendo visos en azul pálido. El cabello le caía en largos bucles sobre las mejillas, al estilo inglés, y el peinado armonizaba con la seria expresión del rostro. Durante la comida mi padre estuvo sentado a su lado, entreteniendo a su vecina de mesa con la elegante y apacible cortesía que lo caracterizaba. De vez en cuando le dirigía una mirada que ella le devolvía también de vez en cuando, pero de una manera muy extraña, casi con animadversión. Hablaban en francés. Recuerdo que me sorprendió la correcta pronunciación de Zinaida. La princesa madre seguía a la mesa sin inmutarse, comía en abundancia y alababa los platos. Mi madre, por lo visto, estaba hastiada de ella, y le respondía con taciturno desdén. Mi padre de cuando en cuando fruncía las cejas. Zinaida tampoco le agradó a mi madre. «Es una engreída», decía al día siguiente. «No sé de qué puede estarlo». «Avec sa mine de grisette». «Por lo que se ve, tú no has visto a las grisettes», observó mi padre. «Gracias a Dios». «No cabe duda. A Dios gracias. Pero ¿cómo puedes entonces juzgarlas?» Zinaida no me había hecho el menor caso. Poco después de terminar la comida, la princesa se despidió. «Confío en su protección, María Nikolaevna y Piotr Vasilievich», dijo con melosidad a mis padres. «¿Qué se le va a hacer? Hubo otros tiempos, pero ya pasaron, y aquí me tienen, con un título nobiliario», añadió con una risa desagradable. «¿De qué valen los honores cuando no se tiene que comer?» Mi padre se inclinó respetuoso y la acompañó hasta la puerta del vestíbulo. Yo estaba a su lado con mi chaquetita corta, los ojos fijos en el suelo, como un condenado a muerte. La actitud de Zinaida respecto a mí me había desconcertado por completo. ¿Cuál no sería mi sorpresa cuando al pasar a mi lado me susurró precipitadamente y con la tierna expresión de antes en los ojos? «Venga a casa a las 8, ¿me oye? Sin falta». Hice un gesto de asombro, pero ella ya se había cubierto la cabeza con un chal blanco y había salido. A las 8 en punto, con mi capote y un tufo bien peinado, entraba yo en el vestíbulo del ala donde vivía la princesa. El viejo criado me miró sombrío y se levantó de mala gana de su banco. En la sala se oían voces alegres. Abrí la puerta y retrocedí estupefacto.
La joven princesa, con un sombrero de hombre en la mano, estaba en el centro de la habitación, de pie en una silla, alrededor de la cual se aglomeraban 5 hombres que trataban de meter la mano en el sombrero, pero ella lo alzaba sacudiéndolo con fuerza. Al verme, exclamó: «¡Aguarden, aguarden! Ha llegado un nuevo invitado. Hay que darle también un billete». Y bajando de un salto de la silla, me tiró de la manga del redingote diciendo: «Venga, ¿qué hace usted ahí parado? Monsieurs, permítame presentarles, este es Monsieur Voldemar, el hijo de nuestro vecino». Y dirigiéndose a mí, añadió presentándome a sus huéspedes: «El conde Malievsky, el doctor Lushin, el poeta Maidanov, Nirmatsky, capitán retirado, y el húsar Bielov-Sorov, que ya conoce usted. Sean ustedes buenos amigos». Fue tal mi aturdimiento que ni siquiera saludé a nadie. En el doctor Lushin reconocí al señor Moreno que me había hecho ruborizar tan despiadadamente en el jardín. A los demás era la primera vez que los veía. «Conde», continuó Zinaida, «escríbale una papeleta a Monsieur Voldemar». «Esto no es justo», objetó el conde con un ligero acento polaco. Era un hombre moreno, vestido con refinamiento, muy guapo, con expresivos ojos castaños, una estrecha naricita blanca y unos finísimos bigotes sobre la boca diminuta. Él no ha jugado con nosotros a las prendas. «Es injusto», lo apoyaron Bielov-Sorov y el señor que me fue presentado como capitán retirado. Hombre de unos 40 años, horrorosamente picado de viruelas, con el pelo crespo como un moro, un poco encorvado, cojo, la guerrera desabrochada, sin charreteras. «Pero si le acabo de decir que escriba una papeleta», repitió la princesa, «¿qué sublevación es esta? Monsieur Voldemar es la primera vez que está con nosotros, y hoy no existen leyes para él. No refunfuñe y escriba, así lo quiero yo». El conde se encogió de hombros, pero inclinó sumiso la cabeza, tomó una pluma con su mano blanca constelada de sortijas, arrancó un trozo de papel y escribió algo. «Por lo menos, permítame explicar al señor Voldemar de qué se trata», comenzó Lushin con sorna, «porque está todo desconcertado. Vea usted, joven, se trata de que estamos jugando a las prendas. La princesa tiene que pagar prenda, y el que saque la aventurosa papeleta tendrá derecho a besarle la mano. ¿Ha comprendido lo que le he dicho?» Lancé una rápida mirada en su dirección, pero todo me pareció entre nieblas. La princesa volvió a subirse a la silla y agitar el sombrero. Todos la siguieron y yo en pos de los demás. «Maidanov», dijo la princesa a un joven alto de cara enjuta, ojos pequeños y melena negra excesivamente larga. «Usted, que es poeta, debería ser generoso y ceder su papeleta a Monsieur Voldemar para que él tuviera 2 probabilidades en lugar de una». Pero Maidanov denegó con la cabeza, sacudiendo su melena. Yo fui el último en introducir la mano en el sombrero. Desdoblé el papelito. «¡Dios mío! ¡Qué emoción al leer la palabra un beso!» «¡Un beso!», exclamé instintivamente. «¡Bravo! ¡Ha ganado!», exclamó la princesa. «¡Qué contenta estoy!». Bajó de la silla y me miró a los ojos con tanta pureza y dulzura que se me cayó el alma a los pies. «¿Usted está contento?», preguntó. «¿Yo?». «Véndame su papeleta», soltó de pronto Bielov-Sorov junto a mi oreja. «Le doy 100 rublos». Respondí al húsar con una mirada tan iracunda que Zinaida se puso a aplaudir y Lushin exclamó: «¡Formidable!». «Pero yo», continuó éste, «como maestro de ceremonias, tengo la obligación de cuidar que se cumplan todas las reglas. Monsieur Voldemar, doble una rodilla. Es la costumbre aquí». Zinaida se puso ante mí, ladeó un poco la cabeza, como si quisiera mirarme mejor, y dándose importancia extendió la mano. Se me nubló la vista. Quise hincar una rodilla, pero se me doblaron las dos, y rocé tan desmañadamente con mis labios los dedos de Zinaida que me arañé un poco la punta de la nariz con una uña suya. «Está bien», anunció Lushin, y me ayudó a levantarme. Continuamos jugando a las prendas. Zinaida me sentó a su lado. ¿Qué prendas no inventaría?
Entre otras, le tocó a ella representar una estatua. Eligió para pedestal al feo Nirmatsky, a quien obligó a ponerse boca abajo y, para colmo, meter la cabeza en el pecho. Las carcajadas no pararon un instante. Todo ese bullicio y alboroto, esa alegría llana, casi loca, esas relaciones inauditas con personas desconocidas me aturdían. Porque era yo un muchacho educado separada y juiciosamente en una casa señorial, de graves costumbres. Me sentía embriagado, como si hubiera bebido. Empecé a reír y a parlotear más alto que los demás. Tanto que hasta vino a mirarme la vieja princesa, que recibía en la habitación vecina a cierto empleado de las puertas de Iber, a quien había llamado para consultarle. Pero yo me sentía feliz hasta tal punto que ni siquiera me inmuté. Me importaba un comino las burlas y las miradas de soslayo. Zinaida continuaba dándome preferencia, sin dejar que me apartara de ella. En una de las prendas me cayó en suerte estar sentado a su lado. Cubiertos los dos con el mismo pañuelo de seda, yo debía confiarle mi secreto. Recuerdo que nuestras cabezas se hallaron de improviso en una neblina agobiadora, semitransparente y fragante, que en esa neblina sus ojos brillaron tiernos y cercanos. Sus labios abiertos exhalaban calor, descubriendo los dientes, y las puntas de su pelo me cosquillaban y quemaban. Yo guardaba silencio. Ella sonreía misteriosa, con picardía, y por último me susurró: ¿Y qué? A lo que yo me ruboricé, reí y volví la cabeza porque me ahogaba. Las prendas terminaron por aburrirnos y empezamos a jugar a la cuerda. ¡Dios mío! ¡Qué entusiasmo cuando, por haberme quedado distraído, ella me dio un golpe fuerte y brusco en los dedos! Después me hice el distraído a propósito, y ella me provocaba, pero no tocaba las manos que yo le ofrecía. ¿Qué no hicimos aquella tarde? Tocamos el piano, cantamos, bailamos y representamos una tribu de gitanos. Vestimos a Nirmatsky de oso y le dimos de beber agua con sal. El conde Malievsky nos enseñó diferentes juegos de manos con la baraja, y terminó en que después de barajar se dio a sí mismo en el whist todos los triunfos, por lo que Lushin tuvo el honor de felicitarle. Maidanov nos declamó unos fragmentos de su poema El asesino. La acción tenía lugar en el apogeo del romanticismo, que tenía la intención de publicar con tapas negras y letras mayúsculas color de sangre. Le arrancamos el gorro de las rodillas al empleado de las puertas de Iber y lo obligamos a bailar el casachoc para que lo recuperara. Al viejo Bonifati le pusimos una cofia, y la princesa se puso un sombrero de hombre. Es imposible contarlo todo. Solo Bielov-Sorov la mayor parte del tiempo permaneció en un rincón enfadado y mohíno. A ratos los ojos se le inyectaban de sangre, se ponía todo rojo, y parecía que de un momento a otro iba a abalanzarse sobre nosotros, desparramándonos como astillas por todos los rincones. Pero la princesita le echaba una mirada, lo amenazaba con un dedo, y él volvía a su sitio. Por último nos abandonaron las fuerzas. La princesa, que según ella decía, era infatigable, y no la molestaba ningún griterío, también se sintió rendida y quiso descansar. Pasadas las 11 de la noche, trajeron por toda cena un trozo de queso viejo y unas empanadillas frías de jamón picado, que me supieron más sabrosas que cualquier foie gras. Había solo una botella de vino, extraña por demás, oscura, con el gollete ancho, y el vino en ella era de color rosáceo. Pero eso no tenía importancia porque nadie lo bebió. Salí de allí desvanecido de cansancio y de felicidad. Al despedirme, Zinaida me dio un fuerte apretón de manos y volvió a sonreír misteriosamente. La noche lanzó su hálito pesado y húmedo sobre mi rostro acalorado. Parecía que amenazaba tormenta. Se acumulaban negros nubarrones y se deslizaban por el cielo, cambiando visiblemente sus contornos vaporosos. El viento palpitaba intranquilo en los árboles oscuros, y en algún lugar lejano, detrás del horizonte, parecía que un trueno gruñía para sus adentros, enojado y sordo.
Me introduje en mi habitación por la puerta de atrás de la casa. Mi sirviente dormía en el suelo, y tuve que saltar por encima de él. Se despertó y, al verme, me anunció que mi madre se había vuelto a enfadar y quiso otra vez mandar a buscarme, pero que mi padre la hizo desistir. Nunca me acostaba sin despedirme de mi madre y sin pedirle la bendición. ¿Qué había de hacer? Le dije al sirviente que me desnudaría y acostaría sin su ayuda, y apagué la vela. Pero no me desnudé ni me acosté. Me senté en una silla, y estuve largo tiempo como fascinado. Lo que experimentaba era tan nuevo, tan dulce. Estaba sentado, mirando apenas en torno, inmóvil, respirando lentamente. De tanto en tanto me reía en silencio, recordando algo, o sentía un frío interior al pensar que estaba enamorado y que era eso lo que se llama amor. En la penumbra el rostro de Zinaida se deslizaba pausadamente ante mí. Se deslizaba y no terminaba de pasar. Sus labios seguían sonriendo enigmáticos. Sus ojos me miraban un poco de lado, interrogantes, pensativos y tiernos, como en el instante en que me había separado de ella. Por último me levanté, me aproximé de puntillas a mi cama y, sin desvestirme, posé con cuidado la cabeza sobre la almohada, como si temiera con un movimiento brusco importunar aquello que colmaba todo mi ser. Me eché en la cama, pero ni siquiera cerré los ojos. Pronto noté que unos débiles reflejos penetraban sin cesar en mi alcoba. Me incorporé un poco y miré por la ventana. Su marco resaltaba claramente, mientras los cristales blanqueaban misteriosos e imprecisos. Tormenta, pensé, y en efecto, era la tormenta, pero tan lejos que ni se oía el trueno. Solo en el cielo se encendían, sin interrupción, unos rayos pálidos, largos, como ramificados. Y no se podría decir que se encendían, sino más bien que trepidaban y se contraían, como el ala de un ave moribunda. Me levanté y permanecí junto a la ventana hasta el alba. Los relámpagos no cesaban un instante. Miraba yo el mudo campo arenoso, el oscuro macizo del parque Nieskúchny, las fachadas amarillentas de los edificios lejanos que también parecían estremecerse a cada débil resplandor. Yo estaba extasiado, y no podía apartarme de la ventana. Esos relámpagos mudos, esos destellos imprecisos parecían corresponder a los anhelos mudos y secretos que se encendían también en mi interior. Empezó a amanecer. La aurora aparecía con su luz rojiza. Conforme se levantaba el sol, los relámpagos se hacían más pálidos y más cortos. Los estruendos llegaban cada vez con más intervalo, y terminaron por desaparecer sumergidos en la luz fresca y palpable del nuevo día. También desaparecieron los rayos en mi interior. Sentí un cansancio inmenso, y el silencio. Pero la imagen de Zinaida continuaba flotando triunfante sobre mi alma, solo que esa imagen parecía apaciguada. Igual que un cisne que, al alzar el vuelo de las hierbas de un pantano, se separara de las inmóviles figuras que lo rodean. Y yo, al quedarme dormido, me postré por última vez ante esa imagen, despidiéndome de ella con devota adoración. Oh, dulces sentimientos, suaves sonidos, bondad y sosiego de mi alma que acababa de despertarse, alegría desvaneciente de los primeros enternecimientos del amor. ¿Dónde están? ¿Dónde? 8. Cuando bajé a la mañana del día siguiente a tomar el té, mi madre me reprendió, aunque menos de lo que yo esperaba, y me obligó a que le contara cómo había pasado la tarde de la víspera. Respondí en pocas palabras, omitiendo muchos pormenores y procurando que todo pareciera lo más inocente posible. Sin embargo, no son personas comme il faut, señaló mi madre. Y tú no tienes por qué ir a verlas, en lugar de estar estudiando y preparándote para los exámenes. Como sabía que el interés de mi madre por mis estudios se limitaría a esas pocas palabras, no consideré necesario alegar nada.
Pero después del té, mi padre me tomó del brazo, se encaminó conmigo al jardín y me hizo contarle todo lo que había visto en casa de las Aseskin. Mi padre ejercía sobre mí una extraña influencia, y extraño también era nuestro trato. Casi no se ocupaba de mi educación, pero jamás me ofendía. Respetaba mi voluntad, era incluso, si pudiéramos decirlo así, amable conmigo, pero me tenía a distancia. Yo lo quería, sentía devoción por él, era para mí el hombre ejemplar, y sin duda me habría apegado apasionadamente a él, de no sentir a cada momento que su mano me rechazaba. Por el contrario, cuando él se lo proponía, poseía el don de despertar en mí, casi instantáneamente, con una sola palabra, con un solo movimiento, una confianza ilimitada. Mi alma se abría de par en par, yo conversaba con él como si se tratara de un amigo juicioso, un consejero condescendiente. Después, también de improviso, me abandonaba, y su mano volvía a rechazarme con ternura y delicadeza, pero me rechazaba. A veces, en un arranque de jovialidad, se ponía a corretear y jugar conmigo como si fuera una criatura. Le gustaban los ejercicios corporales. Una vez, tan solo una vez, me acarició con tanto cariño que casi me eché a llorar. Pero tanto la jovialidad como el enternecimiento desaparecían sin dejar huella, sin que augurara ninguna esperanza para el futuro. Se diría que todo lo había visto en sueños. Solía acaecer que me quedaba yo contemplando su rostro inteligente, hermoso, claro. El corazón me palpitaba, y todo mi ser tendía hacia él. Y él, presintiendo por lo visto mi estado de ánimo, me daba con negligencia unas palmaditas en la mejilla, y acto seguido se marchaba. O bien se ponía a hacer algo, o de pronto su expresión se tornaba glacial, como era propio de él, y yo enseguida me encogía y también me quedaba frío. Sus raros accesos de benevolencia para conmigo nunca fueron provocados por mis calladas, aunque comprensibles súplicas. Siempre fueron repentinos. Analizando mucho después el carácter de mi padre, llegué a la conclusión de que no le interesábamos ni el hogar ni yo. Amaba otra cosa, y supo gozar de ella hasta saciarse. Aprovéchate todo lo que puedas, pero no te entregues tú mismo. El sentido de la vida es no pertenecer a nadie más que a sí mismo, me dijo en cierta ocasión. Y en otra, dándomelas de joven demócrata, me puse en su presencia a divagar sobre la libertad. Ese día, mi padre, como yo decía, era bueno, entonces se podía hablar de todo con él. La libertad, repitió. ¿Sabes tú lo que puede dar al hombre la libertad? ¿Qué? La voluntad, la propia voluntad, la que además da el poder, que es mejor que la libertad. Si sabes desearlo, y serás libre, y también dominarás. Mi padre, ante todo y más que nada, quería vivir, y vivía. Quizá presentía que no le quedaba mucho tiempo para aprovecharse de la vida. Murió a los 42 años. Le conté con detalle mi visita donde las Aseskin. Me escuchó entre atento y distraído, sentado en el banco y dibujando algo en la arena con la punta del látigo. Una vez que otra se rió francamente. Me miraba complacido y me incitaba con breves preguntas y objeciones. Al principio ni me atrevía a pronunciar el nombre de Zinaida, pero, como eso era superior a mis fuerzas, comencé a ponerla por las nubes. Mi padre seguía sonriendo. Después se quedó pensativo. Se desentumeció y se levantó. Recordé que al salir de casa había ordenado que le ensillaran el caballo. Era un excelente jinete y sabía domar al caballo más salvaje en menos tiempo que el señor Rarey. —¿Voy contigo, padre? —le pregunté. —No —me contestó, y su cara adquirió la corriente expresión de suave indiferencia. —Ve tú solo, si quieres, y dile al cochero que no me espere. Me dio la espalda y se alejó a grandes pasos. Lo seguí con la vista. Franqueó la puerta. Vi que su sombrero se deslizaba a lo largo de la valla. Entraba en casa de las Aseskin. Permaneció allí no más de una hora y sin pérdida de tiempo se fue a la ciudad, de donde volvió cuando ya había atardecido.
Después de la comida, yo también fui a casa de las Aseskin. En la sala hallé solo a la princesa madre, que al verme se rascó la cabeza por debajo de la cofia con una aguja de tejer, y me preguntó de sopetón si le podía copiar una instancia. Con mucho gusto, respondí sentándome en el borde de la silla. Trate de hacer las letras bien grandes. La princesa me dio una hoja llena de garabatos y preguntó, ¿y no podría escribirla hoy, jovencito? Hoy mismo la copiaré. La puerta de la habitación contigua se abrió apenas, y en la abertura vi el rostro de Zinaida, pálido, ensimismado, con los cabellos caídos negligentemente hacia atrás. Me miró con sus grandes ojos fríos y cerró despacio la puerta. —¡Zina! ¡Zina! —llamó la vieja. Zinaida no respondió. Me llevé la instancia de la princesa y pasé toda la tarde copiándola. 9. Ese día empezó mi pasión. Me acuerdo que sentí entonces algo semejante a lo que debe sentir una persona que la han contratado para trabajar. Había dejado de ser simplemente un muchacho. Estaba enamorado. He dicho que desde ese día empezó mi pasión. Podría añadir que desde ese mismo día comenzaron mis sufrimientos. Me consumía cuando no estaba con Zinaida. No podía pensar en nada, ni hacer nada. Pasaba los días enteros pensando intensamente en ella. Me consumía. Pero en su presencia no encontraba ningún alivio. Estaba celoso. Comprendía mi insignificancia. Me enfadaba por cualquier tontería. Por cualquier tontería me humillaba y, a pesar de todo, una fuerza irresistible me atraía hacia ella. Cada vez que traspasaba la puerta de su aposento, sentía un temblor involuntario de felicidad. Zinaida no tardó en adivinar que estaba enamorado de ella, y yo no pensaba ocultárselo. Ella se recreaba con mi pasión, bromeaba, me consentía y torturaba. Es dulce ser la fuente única, la causa absoluta y mansa de inmensas alegrías y del profundísimo dolor de otra persona. Y yo, en manos de Zinaida, era tan dócil como la cera. Por cierto que no era yo el único enamorado. Todos los hombres que frecuentaban su casa estaban locos por ella. Zinaida los sometía a todos, los tenía rendidos a sus pies. Se divertía despertando en sus admiradores hoy esperanza, mañana recelo, y haciendo con ellos lo que le daba la gana. Ella decía que eso era golpear una persona contra otra. Ellos ni pensaban oponer resistencia y se sometían encantados. En todo su ser animoso y bello había cierta mezcla extraordinariamente atractiva de picardía y despreocupación, de artificio y sencillez, de calma y travesura. Todo lo que hacía y decía, cada movimiento suyo, estaba saturado de un sutil y ligero hechizo. Todo llevaba el sello de una fuerza peculiar, juguetona. Y también su rostro cambiaba cada instante, expresando casi a un mismo tiempo ironía, meditación y vehemencia. Por sus ojos y sus labios pasaban fugaces los más variados sentimientos, leves, rápidos, como sombras de nubes en un día soleado y con viento. Zinaida no podía pasar un día sin cada uno de sus admiradores. Bielov-Zorov, a quien a veces llamaba mi fiera, y otras simplemente mío, se hubiera arrojado por ella gozoso al fuego, sin confiar en su inteligencia ni en otras cualidades. Le ofrecía a cada momento casarse con ella, insinuándole que los otros solo gastaban palabras. Maidanov hacía vibrar las fibras poéticas de su alma. Era un hombre bastante frío como casi todos los poetas, pero se esforzaba por persuadirla y quizá también por persuadirse a sí mismo de que la adoraba. La ensalzaba en versos interminables y se los leía con un arrebato que tenía tanto de afectado como de natural. Ella le tenía simpatía, pero se burlaba un poquitín de él. No le creía del todo, y después de oír sus efusivas declamaciones, lo obligaba a recitar a Pushkin para dar aire, como ella decía. Lushin, el doctor irónico y cínico de palabra, era el que mejor la conocía y el que más la amaba, aunque la sermoneaba en su presencia y en su ausencia,
Ella lo respetaba, pero no le perdonaba nada, y en varias ocasiones, con singular y malévola satisfacción, le daba a entender que a él también lo tenía en sus manos. Una vez le dijo en mi presencia: ¿con que soy coqueta? ¿Con que yo no tengo corazón? ¿Con que tengo naturaleza de actriz? Está bien, deme su mano y yo le clavaré un alfiler. A usted le dará vergüenza de este joven, usted sentirá dolor, y a pesar de todo, tenga la bondad de reírse. Muy veraz, señor mío. Luchín se sonrojó, volvió la cabeza, se mordió un labio, pero terminó extendiendo la mano. Zinaida lo pinchó, y él efectivamente se echó a reír. Ella también reía, clavándole bastante profundo el alfiler y mirándolo a los ojos que él inútilmente apartaba. Lo que menos comprendía yo eran las relaciones entre Zinaida y el conde Malievski. Él era apuesto, hábil e inteligente, pero incluso a mí, un muchacho de 16 años, me parecía notar en él algo dudoso o falso, y me asombraba que Zinaida no lo viera. Quizá ella percibiera esa falsedad y no le repugnara. Esa educación incorrecta, esas extrañas amistades y costumbres, la presencia constante de la madre, la pobreza y el desorden de la casa, toda esa libertad que gozaba la joven, la sensación de su superioridad sobre los que la rodeaban, habían formado en ella cierta desdeñosa negligencia y falta de exigencia. Podía venir Bonifati a decir que no había azúcar, podía salir a relucir algún chisme infame, podían discutir las visitas, pero ella sacudía sus bucles diciendo boberías, y ya nada le importaba. Yo, por el contrario, sentía que la sangre me hervía cada vez que Malievski se aproximaba a ella balanceándose astutamente como una zorra. Se apoyaba con elegancia en el respaldo de su silla y le empezaba a susurrar a la oreja con una sonrisita presuntuosa y aduladora, y ella cruzaba las manos sobre el pecho, lo miraba atentamente y sonreía moviendo la cabeza. Cierta vez le pregunté: ¿para qué recibe usted al señor Malievski? Pero si tiene unos bigotitos preciosos. Ah, eso no lo entiende usted, respondió. En otra ocasión me dijo: no vaya a creer usted que lo quiero. No podría querer a una persona a la que debo mirar de arriba abajo. Yo necesito un hombre que sepa dominarme. Pero Dios es bondadoso, y no encontraré a un hombre así. No caeré en garras de nadie. No caeré, no. Por lo tanto, ¿usted nunca amará? ¿Y a usted? ¿Es que no lo quiero a usted?, me dijo golpeándome en la nariz con el guante. Sí, Zinaida se burlaba de mí. En el transcurso de 3 semanas la veía cada día, y cuántas cosas se había permitido hacer conmigo. A nuestra casa apenas venía, y yo no lo lamentaba, porque cuando llegaba era la señorita princesa y yo me cohibía. Temía que mi madre se diera cuenta porque no simpatizaba con Zinaida, y nos observaba con reprobación. A mi padre no le tenía tanto miedo. Él parecía no reparar en mí, y hablaba poco con ella, pero con mucha discreción y gravedad. Dejé de estudiar, de leer, dejé hasta de pasear por los alrededores y de montar a caballo. Rondaba a todas horas la casita entrañable como un escarabajo atado de la patita. Me hubiera quedado allí para siempre. Pero era imposible. Mi madre refunfuñaba y hasta Zinaida llegó a echarme. Entonces me encerraba en mi cuarto o me ocultaba en el fondo del jardín. Me encaramaba en las ruinas de un alto invernadero de piedra y, colgantes las piernas en el muro que daba a la carretera, me pasaba las horas mirando y sin ver nada. Unas mariposas blancas revoloteaban indolentes a mi lado sobre una ortiga polvorienta. Un audaz gorrión se posaba cerca en un ladrillo rojo medio roto y trinaba irritado, agitando sin cesar su cuerpecito y abriendo su diminuta cola. Las cornejas, desconfiando aún, graznaban de cuando en cuando, sentadas muy alto en la copa desnuda de un abedul. El sol y el viento jugaban suavemente en sus deshojadas ramas.
A ratos, desde el monasterio Donskoi, llegaba el tañido reposado y monótono de las campanas, y yo permanecía sentado, contemplando, escuchando, invadido por un sentimiento sin nombre, en el que se encierra todo, la tristeza y la alegría, el presentimiento del mañana, el deseo de vivir y el temor a esa vida. Para entonces no comprendía nada de eso, y no podría haberle dado nombre a nada de lo que me enardecía, o le habría puesto solo uno: Zinaida. Pero ella seguía jugando conmigo como el gato con el ratón. Unas veces coqueteaba, y yo me emocionaba y derretía. Otras, inesperadamente, me rechazaba, y yo no me atrevía a aproximarme ni a mirarla. Recuerdo que durante varios días consecutivos estuvo muy fría conmigo. Yo me sentía acobardado. Entraba vacilando en su casa y procuraba quedarme junto a la princesa madre, a pesar de que ella lanzaba muchas imprecaciones y gritos. Los asuntos de las letras de cambio no corrían mala suerte y ya había tenido 2 explicaciones con la comisaría. Un día iba por el jardín junto a la conocida valla y vi a Zinaida sentada en la hierba, la barbilla sobre las 2 manos, inmóvil. Quise retirarme sin hacer ruido, pero de repente alzó la cabeza y me hizo una señal imperativa. No comprendí su gesto, y no me moví de mi sitio. Volvió a repetirlo. Salté la valla de un brinco y corrí feliz hacia ella, pero me detuvo con la mirada, indicándome el caminito a 2 pasos de donde ella estaba. Cohibido y sin saber qué hacer, me hinqué de rodillas al borde de la senda. Su rostro estaba tan pálido. Cada rasgo suyo denotaba una aflicción tan amarga, un cansancio tan hondo, que se me encogió el corazón y musité espontáneamente: ¿qué le ocurre? Zinaida extendió un brazo, arrancó una hierbecita, la mordió y la arrojó lejos. Por último me preguntó: «Usted me quiere mucho, ¿verdad?» No le respondí. ¿Para qué? Sí, continuó ella sin dejar de mirarme. Así es. Los mismos ojos, añadió. Se quedó pensativa y se cubrió el rostro con las manos. Todo me es odioso, murmuró. Me iría al fin del mundo. No puedo resistir esto, no puedo dominarme. ¿Qué me espera? ¡Ah, qué angustia! Dios mío, qué angustia. ¿Por qué razón?, inquirí tímidamente. Zinaida no contestó y se encogió de hombros. Yo seguía de rodillas contemplándola con profundo abatimiento. Cada palabra suya se me clavaba en el corazón. Creo que en ese instante habría dado con placer la vida con tal de que ella no sufriera. La miraba, y a pesar de que no comprendía por qué sufría tanto, mi fantasía vio con toda nitidez que ella, de improviso, en un arranque de incontenible pesar, había salido al jardín y allí había caído como cegada a tierra. Todo a su alrededor era luz y verdor. El viento susurraba en las hojas de los árboles, balanceando a ratos una larga rama de frambuesa sobre la cabeza de Zinaida. A lo lejos se escuchaba el arrullo de unas palomas y las abejas zumbaban, volando a poca altura sobre la escasa hierba. El cielo brindaba su inefable azul y yo me sentía invadido por la tristeza. «Recíteme alguna poesía», me pidió Zinaida a media voz y se apoyó en un codo. «Me gusta cuando usted recita. Lo hace con voz cantarina, pero no es nada. Es porque usted es joven. Recíteme en los montes de Georgia. Pero antes, siéntese». Me senté y recité en los montes de Georgia. «Que no puede no amar», repitió Zinaida. «Eso es lo bueno de la poesía. Nos habla de lo que no existe, y de lo que no solo es mejor de lo que existe, sino incluso de lo que es más parecido a la realidad. Que no puede no amar. Querría, pero no puede». Volvió otra vez a guardar silencio. Se estremeció de pronto y se levantó. «Vamos, Maidanov está con mi madre. Me ha traído un poema suyo y yo lo dejé allí». «Él también está ahora afligido. ¿Qué hacer? Usted comprenderá algún día. No se enfade entonces conmigo».
Zinaida me dio un rápido apretón de manos y se alejó corriendo. Volvimos a la casa. Maidanov inició la lectura de su Asesino, que acababa de ser publicado. Yo no lo escuchaba. Declamaba a voz en pecho sus yambos, las rimas se sucedían y sonaban como cascabeles, banales y sonoras. Y yo miraba a Zinaida, tratando de desentrañar el sentido de sus últimas palabras. ¿Será que un rival secreto te ha logrado conquistar? Exclamó de pronto Maidanov con voz nasal, y mis ojos se cruzaron con los de Zinaida. Ella los bajó y se ruborizó apenas. Noté ese rubor y me quedé espantado. Antes ya tenía celos, pero solo en ese instante pasó como un rayo por mi imaginación la idea de que ella amaba a alguien. ¡Dios mío! ¡Ella ama a alguien! 10. En ese mismo momento comenzó mi martirio. Me devanaba los sesos, cavilaba, reflexionaba, volvía a reflexionar y observaba a Zinaida a sol y sombra, aunque de la manera más furtiva posible. En ella se había operado un cambio, eso estaba claro. Salía a pasear sola y por largo rato. A veces no se dejaba ver por las visitas y se pasaba horas enteras en su cuarto. Antes no ocurría eso. De pronto me volví aún más perspicaz, o me parecía serlo. ¿Será este o aquel?, me interrogaba, pasando inquieta mi imaginación de un admirador a otro. El conde Malievski, aunque me daba vergüenza por Zinaida reconocerlo, me parecía el más peligroso. Mis facultades de observación no iban más allá de mis narices, y mi reserva, por lo visto, no engañó a nadie. Por lo menos, el doctor Luchin se dio cuenta muy pronto de mi estado. Por cierto, él también había cambiado en los últimos tiempos. Estaba más delgado. Se reía con la misma frecuencia, pero de una forma más sorda, iracunda y lacónica. Una irritación involuntaria, nerviosa, había sustituido su anterior ironía ligera y su cinismo afectado. ¿A qué viene usted aquí a todas horas, jovencito?, me dijo en cierta ocasión en que se quedó conmigo en la sala de las Aseskin. La joven princesa no había vuelto de su paseo, y en la buhardilla sonaba la voz chillona de la madre discutiendo con la criada. Usted tiene que estudiar, trabajar mientras sea joven. Por el contrario, ¿qué hace usted? Usted no puede saber si trabajo o no en la casa, objeté no sin descaro, pero con cierta turbación. ¿Qué va a trabajar usted? No es eso lo que le preocupa, aunque no se lo discuto. A sus años es corriente, pero yo no diría que su elección sea feliz. ¿Es que no ve cuál casa es esta? No entiendo. ¿No me entiende? Peor para usted. Considero que es mi deber advertírselo. Nosotros, los viejos solterones, podemos venir aquí. ¿Qué nos puede ocurrir? Ya estamos templados, nada asemella en nosotros. Pero usted aún tiene el cutis terso. Este aire es perjudicial para usted, créame, puede contaminarse. ¿De qué? Pues muy sencillo. ¿Está usted ahora sano? ¿Su estado es normal? ¿Acaso lo que siente es saludable? ¿Es bueno para usted? Pero, ¿qué siento? Protesté reconociendo interiormente que el doctor tenía razón. ¡Ay, jovencito, jovencito!, continuó el doctor con pesadumbre, como si esa palabra encerrara algo muy ofensivo para mí. Pero si usted no sabe disimular, porque, gracias a Dios, su cara es el espejo de su alma. Aunque, ¿para qué voy a darle un sermón? Yo mismo dejaría de pisar esta casa si... El doctor apretó los dientes. Si no fuera igual de extravagante. Pero una cosa me maravilla, y es que usted, con lo inteligente que es, no vea lo que ocurre a su alrededor. ¿Y qué ocurre?, interrogué poniéndome alerta. El doctor me miró con burlona lástima. «¡Qué bueno soy!», dijo como hablando consigo mismo. «¿Para qué le cuento todo esto? En fin», alzó la voz, «le repito, la atmósfera de esta casa no le sienta bien. Usted está aquí a gusto, pero ¿hay tantas cosas agradables? En un invernadero también huele muy bien, pero en él no se puede vivir. Hombre, hágame caso, dedíquese otra vez a su Kaidanov».
Entró la princesa madre y empezó a quejarse ante el doctor de que le dolían las muelas. Después se presentó Zinaida. «Ahí la tiene, señor doctor», siguió la princesa. «Llámele la atención. Todo el día está bebiendo agua con hielo. ¿Acaso es saludable con ese pecho tan débil que tiene?» «¿Para qué hace usted eso?», inquirió Lucien. «¿Y qué puede ocurrir?» «¿Qué puede ocurrir? Puede usted resfriarse y morir». «¿Es cierto? ¿Será posible? ¿Y qué? Lo tendría bien merecido». «Por favor», refunfuñó el doctor. La princesa se retiró. «Por favor», remedó Zinaida. «¿Es tan alegre la vida? Mire alrededor. ¿Qué, se vive bien? ¿O cree usted que yo no lo comprendo, no lo siento? Me produce placer beber agua con hielo. ¿Y usted puede asegurarme con seriedad que no vale la pena arriesgar esta vida por un instante de placer, no digamos ya de felicidad?» «Pues sí. Capricho e independencia son las palabras que la retratan a usted de cuerpo entero. Toda su naturaleza se encierra en esas dos palabras». Zinaida rió nerviosa. «Ha llegado tarde, amable doctor. Usted es un mal observador. Se retrasa. Póngase gafas. No estoy ahora para caprichos. Ponerles a ustedes en ridículo, ponerme a mí, es mucho más divertido. En cuanto a la independencia, Monsieur Voldemar», añadió de pronto, y dio una patadita en el suelo. «No ponga esa cara melancólica. Detesto cuando me tienen lástima». Salió rápidamente. «Es peligrosa. Muy peligrosa para usted esta atmósfera, joven», insistió Lucien.